Gracias, primo. Muy buenos días a ti, a nuestro equipo técnico y a quienes nos regalan con su audiencia. Mamá Vicky te está esperando hace muchísimo tiempo. Pero Eso. permíteme primero volver a Lima desde la incontrastable, desde Huancayo. Me encuentro aquí por unos días por un tema y te adelanto que me ha interesado por demás. Esto con relación a la unidad de gestión zonal Huancayo del programa subsectorial de irrigaciones. Estamos tras un tema inmobiliario relacionado a esa subunidad. Por eso hemos llegado Si, aquí su- a si, Huancayo, primo. si supieras que por el lado del sur también están haciendo lo mismo, con el tema de la casa del techo propio, siguen estafando a la gente. O sea, les dicen que Así le es. van a construir su casa, los que construyen se agarran la plata, se construyen muy buenas mansiones y a la hora de la hora se quedan con todo el dinero y abandonan las obras y no terminan nada. Y esas denuncias las hemos lanzado aquí junto a ti en Rayo del Sur, primo. Así es. Muy bien. Chévere. Adelante, José. Muy bien. Amigos, esta mañana de martes tenemos un tema que nos debe preocupar a todos. Esto desde mi perspectiva, no solo como periodista, también como ciudadano. Se pretende destinar el dinero de los fondos previsionales de la ONP a empresas que no cumplirían con los requisitos exigidos para que sean receptoras de esas inversiones. ¿Qué está sucediendo con el FCR? Para poder entender, el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, FCR por sus siglas, es un fondo estatal intangible creado en 1916, diseñado para respaldar y garantizar el pago de las pensiones de los jubilados, protegiendo los ahorros previsionales ante posibles contingencias o déficits del sistema. Su misión principal es capitalizar sus recursos. Actúa como una espalda financiera para asegurar que existan los fondos suficientes para el pago de las pensiones. Es gestionado por un directorio integrado por el ministro de Economía y Finanzas, quien lo preside, el jefe de la ONP, el gerente del Banco Central de Reserva y dos representantes de los pensionistas. ¿Y qué fondos administra? El FCR agrupa y administra tres tipos de fondos: el fondo del decreto ley 19990, Sistema Nacional de Pensiones, fondos previsionales con reserva actuarial y fondo de bonos de reconocimiento. El Fondo Consolidado de Reservas FCR invierte en distintas clases de activos, por ejemplo, mediante depósitos en entidades financieras, bonos y fondos de inversión, entre otros, con la finalidad de hacer crecer los recursos invertidos en un determinado plazo. El mecanismo para que el FCR invierta en un activo es harto complejo y requiere de evaluaciones técnicas altamente especializadas bajo la normativa vigente. Amigos, nos han hecho llegar información verdaderamente alarmante, la que indica que bajo la fachada de una, y entrecomillado, una supuesta modernización de los procesos institucionales, se pretendería bajar la valla de control respecto a la selección de los activos en los que invierte el FCR, para que empresas que no cumplirían con los requisitos exigidos por la ONP sean beneficiadas indebidamente con su inclusión en la lista de receptoras de esos capitales de inversión. En mayo de este año se hizo llegar al señor Jesús Muñoz, gerente general de la ONP, el paquete normativo de la reforma de la gobernanza de inversiones del FCR, en el que se encuentran, entre otros puntos, atención a esto, el nuevo reglamento del comité de inversiones, nuevas pautas de inversión, protocolo del informe técnico, matriz estructurada de riesgos y mitigación y nuevo reglamento de funciones del FCR. Luego de analizar ese paquete de documentos, podemos decir que en él hay propuestas, desde mi opinión como periodista y como ciudadano, verdaderamente preocupantes, alarmantes diría yo. Las detallo. 1. Rebaja la función técnica de los servidores de la DIN y de la Oficina de Gestión de Riesgos OGR a simples verificadores de listas y matriz de riesgos de cumplimiento formal, incumpliendo las funciones que les asigna el Reglamento de Organización y Funciones ROF de la ONP. Además de eso, se limita la aprobación y o modificaciones de los documentos normativos, reglamentos y pautas al Comité de Inversiones, sin opinión de las áreas técnicas y especializadas, generando así un conflicto de intereses y riesgo para el fondo y sobre todo para la entidad. 3.
Establece plazos irracionales con la eliminación de ciclos iterativos de observación entre unidades técnicas. Los plazos de esta naturaleza reducen el análisis técnico a un mero trámite documental, privando al comité de una base sólida para decidir, y que cualquier acuerdo adoptado bajo este mecanismo devendría en un acto arbitrario por vulneración del principio de verdad material, contraviniendo el deber de responsabilidad de la función pública y generando una exposición de responsabilidad administrativa y civil para los funcionarios y servidores. 4. La propuesta preliminar de la nueva pauta de inversión vulnera las competencias de documentos normativos de mayor jerarquía. 5. El proyecto de nuevo reglamento del Comité de Inversiones busca modificar las competencias del directorio del comité y de la Secretaría Técnica, alterando con ello la estructura de gobernanza del FCR. La segregación de funciones, la rendición de cuentas y el proceso para la toma de decisiones, resultando inviable estas propuestas al ser un documento normativo, ojo, atentos a esto, de menor jerarquía a los aprobados por el directorio. Increíble, ¿no? 6. Este nuevo esquema traslada de manera relevante decisiones regulatorias y de gobernanza hacia el ámbito funcional del Comité de Inversiones, reduciendo la participación previa del directorio respecto de cambios con impacto significativo sobre el marco institucional de inversiones y del FCR. Acá hay un detalle que nos llama la atención. En el punto 4 de ese documento, el cual hemos leído completamente, en el numeral 4, se detalla, se plantea la innecesariedad, o sea que no es necesario, de recabar la opinión de las áreas competentes para proponer y evaluar nuevas funciones como la dirección de inversiones y la oficina de riesgos, y por el lado de los procesos, que se intenta modificar la oficina de planeamiento y presupuesto y evaluación de gestión. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio tan dramático? Sigo explicando. Un grupo de funcionarios de carrera de la ONP, incluyendo directores y ejecutivos, se opuso a ello. A ese, insisto, desde mi perspectiva como ciudadano y periodista, es mi libre opinión. Y ella no puede ser perseguida, por si acaso. A ese a todas luces despropósito, que se pusieron a todas luces a ese despropósito. Curiosamente, esos directores tuvieron que renunciar, o los renunciaron. En verdad, mi respeto a ellos. En esa línea, también nos hicieron llegar la información que para fortalecer esa propuesta y acelerarla, se contrató a 2 altos funcionarios de Petroperú. Insisto, desde mi libre opinión, Petroperú es sinónimo del nefasto manejo administrativo y económico de esa petrolera estatal. Qué curioso, ¿no? Qué cómodo, mejor dicho. ¿Y quién elaboró esa voluminosa propuesta de reforma? Porque créanme amigos, es muy ampulosa, pues Daniel Córdoba Cayo, quien fuera ministro de la Producción del Perú durante el gobierno de Martín Vizcarra en el año 2018. En abril de ese mismo año, ejerciendo como ministro de la Producción, fue captado en un video ofreciendo la remoción de su viceministro a un gremio de pescadores artesanales a cambio de que levantaran una huelga. Ante los cuestionamientos éticos y la presión por un posible conflicto de intereses o negociación incompatible, Córdoba se vio obligado a poner su cargo a disposición. El gobierno aceptó su renuncia tras apenas 3 meses en el cargo. Y un detalle acá que quiero recalcar. Esta información que he dado sobre el señor Córdoba es de libre acceso, está en redes sociales, fue publicada por diversos medios de comunicación. Advierto esto, no vaya a ser por ahí que aparezca tal vez unos cuantos avesados y lenguareces abogados que quieran, y disculpen el término, parchar esto enviando una o varias cartas notariales. Esta es información pública, señores. Cualquier vecino puede acceder a ella. Al fin y al cabo, amigos, ¿qué se pretende con ese paquete de reformas normativas elevadas a la ONP? Tal vez bajar la valla de selección para favorecer a determinadas empresas, volviéndolas receptoras de fondos de inversiones del FCR. Y la pregunta del millón, ¿esas empresas, propiedad de quién son?
quiénes son los accionistas, quiénes son los miembros del directorio, qué poderosos personajes estarían detrás de esas empresas que se verían beneficiadas con la inclusión en esa lista. Dejo flotando la pregunta. Queremos dar a conocer que en este momento se sigue ejerciendo presión sobre funcionarios de la ONP, quienes se niegan a aceptar y avalar legalmente esa propuesta. Un punto más. Sabemos que se seguiría presionando a ellos. ¿Para qué? Para aprobar, como mencioné, esa propuesta. Finalmente, amigos, lanzo este monólogo que he ofrecido, lo lanzo como una alerta ciudadana frente a lo que podría, entre comillas, y repito, podría ocurrir con los fondos del FCR. Es una alerta ciudadana para que todos estemos atentos a qué se está haciendo en este tema, qué se podría hacer en este tema. Y de manera oficial ingresamos también a esta historia, a este tema. Nosotros tenemos más información, la estamos procesando en este momento y la vamos a dar a conocer aquí en Rayo del Sur cuando hayamos terminado ese proceso, porque ustedes tienen que estar informados qué es lo que sucede con los fondos previsionales. Finalmente, el viernes presenté 2 recursos de acceso a la información pública pidiendo saber lo siguiente. Permítanme enseñar el primero, así a mano alzada, para que tomen conocimiento de él. Este es un recurso al amparo de la ley 27.806, ley de transparencia y acceso a la información pública. Lo dirigía el señor Gastón Royer Remillaxa, jefe de la Oficina de Normalización Previsional ONP. En él estoy pidiendo información sobre la contratación del señor Daniel Adolfo Córdoba Cayo por la ONP. Específicamente, lo que solicito, los TDR y órdenes de servicio en favor del señor Daniel Adolfo Córdoba Cayo. Y 2, sus respectivos entregables y anexos que evidencien el cumplimiento del servicio para el que fue contratado. Asimismo, en esa misma fecha, este es otro documento, lo presento a mano alzada, disculpen la insistencia, para que ustedes tomen nota de la existencia de ellos, también dirigido al señor Gastón Royer Remillaxa, bien, jefe de la ONP. Ahí le estoy pidiendo, al amparo de la ley de acceso a la información pública, transparencia y acceso a la información pública, le estoy pidiendo las resoluciones jefaturales de designación de directores generales de la Dirección de Inversiones, Oficina de Gestión de Riesgos y Oficina de Recursos Humanos que se hayan emitido durante el año 2026. En este documento estoy solicitando 3 informes y 8 memorándum. ¿Y por qué? Porque este documento es muy especial. Porque tenemos información que ha habido idas y venidas con nombramientos y desnombramientos, disculpen la confusión, en cargos por demás importantes en la ONP, que tendrían que ver de manera directa con esta historia, que tendrían que ver, para mi perspectiva, desde la investigación periodística que estoy haciendo, que tendrían que ver mucho con la aprobación de este paquete de normas que se estaría tratando de imponer, insisto, con la palabra, con el término, que se estaría tratando de imponer. Eso es lo que está sucediendo en la ONP, amigos. Esto es esta pequeña locución que he querido ofrecer a ustedes como una especie, repito, de alerta ciudadana acerca de lo que podría suceder con los fondos previsionales de muchos peruanos. Sé que a estas alturas de la entrevista, don Eduardo Urbina Moya tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer. Mientras tanto, nosotros también queremos aprovechar para decir que aquí en nuestra estadía en Huancayo hemos presentado este documento. Damos cuenta de nuestro trabajo periodístico, como mencioné al principio, a Noemí Montes Sinforoso. Ella es la jefa de la Unidad de Gestión Zonal Huancayo del Programa Subsectorial de Irrigaciones, PSI. Nos preocupa algunos cubileteos, algunos jueguitos inmobiliarios aquí en Huancayo con referencia a esta unidad ejecutora. Primo, contigo. Si supieras dónde está la plata de la ONP y cómo se reparte. Increíble, ¿no? ¿Quieres ver una hoja? ¿Tienes tiempo?
Un A segundo ver, nada más para compartir adelante. contigo. Mire, está Jimena, esto lo hizo Gabriel Bustamante y por supuesto ahí está, mira, FCR, y ahí están las instituciones y los montos que van a sus cajas. Bancos, entidades financieras, y todos cobran un montón de intereses, sin embargo te prestan plata y te cobran a ti altos intereses. Y la pregunta del millón, ¿por qué les dan plata de la ONP a estas entidades financieras? ¿Y qué es lo que recibe en todo caso la ONP? Los viejitos reciben una mejora económica por ayudar y darle a los bancos el dinero de los jubilados. José, mira tú, hay otra página más. Ahí está, la otra, mira tú, la cantidad de entidades, mira, fíjate. Está Banco BCP, está el Continental, está el Interbank, está Saga Falabella, es decir, y los pobrecitos del país toman la plata de los jubilados, imagínate. Los colegios Innova, School, imagínate, que cobran un montón de plata. El Jockey Plaza también está, para que veas un poco cómo es la situación. Corporación Lindley, pobrecitos, ¿no? Con la plata de los jubilados. ¿Hay otra página también? ¿Ya está? Son dos, ¿no? Bueno, ahí está para que veas tú cómo es que se reparte la plata de los jubilados, José. Increíble. Es un abuso total. Increíble. Increíble, primo. Nosotros, insisto, vuelvo a insistir en este concepto, lo que se ha explicado esta mañana acá en Radio del Sur, tiene la categoría de alerta ciudadana, ¿no? Acerca de cómo, desde mi perspectiva, y coloco esto entrecomillado, tal vez, de repente, quizás, ¿no? Se quiera bajar la valla en cuanto a las normas, a las leyes, para seleccionar empresas que son receptoras de esos fondos de inversión y tal vez, de repente, quizás favorecer a empresas que bajo esas normas nunca calificarían. Y por eso es necesario tumbarse ese aparato legal. Y la pregunta es el millón, ya de los 2 millones, porque ya pasamos el millón, Claro. ¿no? ¿De quiénes son esas empresas? ¿Qué poderosos caballeros o qué poderoso caballero está detrás de ello? ¿Qué poder político estaría detrás de ello? ¿A quiénes ¿Quiénes son los que están moviendo, futbolísticamente hablando, la pelotita en ese partido de fútbol? Nosotros tenemos información, primo, y la vamos a brindar. Créeme. Perfecto. Excelente. Bueno, y a propósito, ¿qué fue de Marita Barreto? ¿Sabes algo de ella o no? Ah, primo, sí. Bueno, la Junta de Fiscales tomó pues el informe que emitió el órgano de control del Ministerio Público y elevó el expediente ante la Junta Nacional de Justicia para la expulsión de la fiscal, de la controvertida fiscal. Pero acá hay un detalle, primo. Esta fiscal no debe dejar el Ministerio Público sin dar cuenta de 2 temas. 2 denuncias que lanzamos aquí en Radio del Sur junto a ti, muy sustentadas, con pruebas en mano, con resoluciones emitidas por el mismo Ministerio Público en mano. La primera, señores, hagamos memoria, a Marita Barreto se le perdieron 5 USBs de la investigación del caso Orellana Rengifo. Así es. Acá exhibimos junto a ti las resoluciones por las que la Fiscalía asumía esos dispositivos, ¿no? Con marca, color y la capacidad de almacenamiento de esos dispositivos. Luego, un abogado externo es malamente acusado. Se le creó un muñeco, como a muchos, no por parte de la Fiscalía, y él pide hacer la metadata, o sea, comparar la información. ¿Y qué le responde el Ministerio Público? Que no podía hacer la metadata porque ellos no tenían los dispositivos, se les perdieron. Acá emplazamos al Ministerio Público, levantamos la voz y exigimos al Ministerio Público que dé cuentas. Nunca lo hicieron. Y 2, el extraño viaje de Marita Barreto a Nueva York a entrevistarse con Patricia Rojas, quien fue la mujer fuerte del clan Orellana, Y que después administrativamente. y que después de ese viaje cambió de carácter, ¿no? Así es. Patricia Rojas se llevó un disco duro extraíble con la información sensible del clan Orellana. ¿Quiénes eran los inversionistas del clan? ¿Quiénes invertían? ¿Qué poderosos personajes invertían para que Orellana haga tropelía y media? Marita Barreto fue a Nueva York, no confiscó, no decomisó, no tomó bajo su mando y poder ese disco duro. Simplemente le pidió a Patricia Rojas que le escribiera a mano cuáles eran las propiedades del clan. ¿Por qué tanto interés en las propiedades del clan Orellana, doctora Barreto? Acá nosotros emplazamos al Ministerio Público, primo, y jamás nos respondieron. Ese disco duro se extravió, se perdió, entre comillas. Para mí no se perdió.
para mí está en manos de determinados personajes y de policías maleados, los cuales han estado extorsionando. Y gracias a esas simples 2 hojas, a Patricia Rojas se le, se le asignó la categoría de testigo protegido. Aquí exhibimos las imágenes del proceso judicial tomadas de la página Justicia TV, en la que ella declaró que el disco duro extraíble se había perdido, pero que Marita Barreto jamás se lo había pedido, que ella le había explicado que lo tenía y que la fiscal Barreto jamás se lo pidió. Y permíteme, vuelvo a emplazar al Ministerio Público a que nos diga qué pasó con esos cinco USBs y con el disco duro extraíble, y por qué no se le abrió un proceso administrativo a la fiscal Marita Barreto. Ella, antes de irse del Ministerio Público, debe explicarnos qué pasó con la investigación del clan Orellana Rengifo Primo. Y no es un caso chico, por si acaso. ¿Cuántas personas y cuántas instituciones del Estado han sido víctimas de toda esa banda? Sí, y lo que hizo Marita Barreto fue para tapar las tropelías que desde el Ministerio Público se hizo al respecto, culpar, embarrar a personas que no tenían nada que ver en ese caso, que simplemente eran periféricos, eran como el caso del abogado que mencioné con respecto a la metadata y al disco duro extraíble, no, que eran periféricos y que pues bueno, había que exhibir cuerpos colgados en la plaza pública, ¿no? Así que acusaron a esas personas, pero dejaron de acusar a los peces gordos. Insisto, en ese disco duro extraíble perdido que la fiscal Barreto no quiso oficialmente tomar, que no quiso incautar, ahí estaba la información de quienes financiaban al clan Orellana. ¿Cómo sabemos ello? Por declaraciones de quienes fueron parte del sistema administrativo de esa organización criminal. ¿Y cómo a esa señora le dan esa opción de ser una colaboradora eficaz y eso no le dieron en el caso de Castro, el segundo de Susana Villarán, ¿no? Para que veas cómo funcionan las mafias, primo. Para que veas cómo funcionan las mafias. Increíble. Muy bien. Increíble. José, como siempre, felicitaciones por tu trabajo y vamos para adelante, ¿de acuerdo? Vamos a estar atentos a lo que sucede con la ONP y tenemos más información y la vamos a ofrecer aquí en Radio del Sur. Este tema recién empieza. Le voy a pedir que te envíen también una copia de lo que hizo, lo que tenemos acá, a ver si puede ayudar en algo, ¿de acuerdo? Perfecto. Chévere. Muchas gracias. Bendiciones, muchas gracias. Buenos días, gracias a usted.